En este video se hablará acerca de la Revolución Rusa, uno de los hechos más importantes del siglo XX, debido a que este país fue el primero en poner en práctica la forma de gobierno socialista en todo el mundo. Fue un hecho que, además de influir en el surgimiento del socialismo a nivel mundial, terminó con el zarismo y puso a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como una de las principales potencias económicas, tecnológicas y militares. Mediante esta presentación, se explicarán paso a paso las causas, desarrollo y consecuencias de esta revolución. Hacia principios del siglo XX, Rusia se encontraba en un estado de retraso tanto política, económica como socialmente. Esto fue así por varias razones. Rusia estaba bajo el poder de un estado totalitario, una monarquía absoluta y teocrática donde la máxima figura era el zar, en este caso, perteneciente a la dinastía de los Romanov. Este ejercía su poder sin límites, puesto que no solo era el máximo referente del Estado, sino que también de la Iglesia Ortodoxa. En materia económica, la principal fuente de ingresos era el sector agropecuario, teniendo además un escaso grado de industrialización. La distribución de las tierras constaba de grandes latifundios manejados por una minoría, principalmente los sectores más ricos de la sociedad, quienes vivían cómodamente mientras que, por otro lado, los que trabajaban en estas tierras, los campesinos, debían organizarse en aldeas llamadas mir, con un estilo de vida muy precario. Esta diferenciación social tan marcada provocó el descontento por parte de los más perjudicados, siendo esto una de las principales causas de la Revolución de 1917. Aparte de estos dos sectores, se encontraba la clase media, casi inexistente, pero crucial en cuanto al desarrollo de la revolución, debido a que a partir de esta misma surgiría la llamada inteligencia. Esta colectividad tenía como objetivo principal ponerle fin al zarismo, pero, debido a las diferencias existentes dentro de la misma, se empezaron a formar subgrupos como el nihilismo, el cual comenzó a desarrollarse en la época del reinado del zar Alejandro II, utilizando la educación del pueblo junto a la violencia terrorista como sus armas predilectas, y en algunos aspectos era influenciado por el anarquismo. Y además, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, fundado en 1898, altamente influenciado por la ideología marxista, dividido a partir del Congreso de Londres de 1903 en una minoría, el sector menchevique, que tenía a Martov como principal líder, y era partidario de la revolución de los obreros y campesinos, con el fin de lograr una sociedad socialista proletaria, pero necesitando para esto que Rusia viviera primero un periodo en el cual poder desarrollar su economía, con un gobierno burgués. Por otro lado, estaba el sector bolchevique, la mayoría, que tenía a Lenin como máximo representante, y buscaban arrebatarle el poder al zarismo y a la burguesía liberal a toda costa. Por esto mismo, eran los más radicales. Por último, en orden de fundación, surgido en 1905, está el Partido Constitucionalista Democrático, también llamado Cadete, que tenía como objetivo principal lograr una república parlamentaria, por lo que su postura era moderadamente liberal. Otro factor que influyó en el desarrollo de lo ocurrido en 1917 fue la Revolución de 1905. Lo que causó este conflicto fue la sumatoria entre la crisis económica que sufría Rusia durante este comienzo de siglo y la derrota en la guerra ruso-japonesa, que había surgido a partir de que los rusos querían ocupar el territorio de Corea, dominada en ese entonces por Japón, para tener una salida al mar durante todo el año, ya que los puertos que estos tenían dejaban de funcionar en el invierno por culpa de los hielos. La revolución de 1905 fue particular en el sentido de que fue una revuelta por parte de los liberales y constitucionalistas en contra del gobierno de ese momento, anticuado y autócrata, pero que además fue protagonizado por los sectores obreros y campesinos, ejerciendo la violencia. Aún así, a diferencia de la revolución de 1917, esta no buscaba la caída del zarismo, sino una reforma política, denunciando el mal gobierno. Como respuesta a estas manifestaciones, se actuó a través de la represión, teniendo como víctimas a más de 1000 manifestantes en el llamado Domingo Sangriento. Por esto mismo, comenzó otra oleada de protestas, huelgas y motines, lo que provocó el surgimiento de los primeros soviets, comités de obreros, soldados y campesinos en contra del zarismo. Una última causa importante a la hora de hablar de la revolución de 1917 es la intervención de Rusia en la Primera Guerra Mundial, en ese entonces llamada la Gran Guerra, iniciada en 1914. Esta era muy beneficiosa para la causa de la revolución, ya que desgastaría rápidamente a los Romanov por todas las derrotas que sufrió dentro y fuera del campo de batalla, causadas, en ambos casos, por el hambre, la falta de armamento, de organización general y de voluntad.
Esta ineficiencia que mostró el zar Nicolás II fue el empujón que necesitaba la revolución. Esta misma se dividió en dos etapas, la de febrero y la de octubre. Durante 5 días del mes de marzo, que eran de febrero según el calendario juliano, transcurrió la primera parte de la Revolución Rusa. El 23 de este mes se realiza una manifestación pacífica de mujeres al grito de paz y pan. En el transcurso de los días 25 y 26, estalla una huelga generalizada en todo el país, en la que los soldados, en lugar de reprimirla, se unieron a ella. En este día, el pueblo caminó en torno al Palacio de Invierno reclamando un cambio de régimen y rechazando la autocracia. El 27 de febrero se crea un gobierno provisional formado por liberales burgueses y socialistas moderados, liderado por Lvov y Kerensky. Entre las medidas que tomaron estuvieron el hacer de Rusia una república, no perseguir a los siervos del zar y básicamente gobernar de forma liberal al mejor estilo europeo. El 3 de marzo, el zar Nicolás II se vio obligado a abdicar, debido a la falta del apoyo de su ejército. El gobierno provisorio intentó plantar las bases de una república democrática burguesa, con el apoyo de los mencheviques, pero este intento se vio frustrado por la debilidad de los burgueses, la presión de los soviets que querían formar una república socialista, y la continuidad de Rusia en la guerra, que generó grandes pérdidas a nivel económico y humano, además de generar un gran descontento generalizado. Gracias a todo lo anterior, Lenin escribió la llamada Tesis de Abril, en la que postuló que era momento de terminar con la república que proponía el gobierno provisional. Las principales medidas que tomaría serían nacionalizar los bancos privados, confiscar las tierras a los terratenientes, socializar los medios de producción y la creación de la república para los soviets. En octubre de ese año, noviembre según el calendario gregoriano, el gobierno provisional, liderado por Kerensky, fue derrocado, y los bolcheviques formaron uno nuevo, pero con Lenin como máximo exponente, Trotsky como encargado de las relaciones internacionales y Stalin como encargado de los asuntos internos. Este nuevo gobierno introdujo varias reformas en Rusia, como la expropiación de tierras a grandes latifundistas y la distribución de estas a los pequeños productores. También el Tratado de Paz de Brest-Litovsk con Alemania, eliminando a Rusia de la participación de la Primera Guerra Mundial, lo cual implicó la pérdida de territorios por parte de este país. Además, se permitió la autodeterminación de los pueblos del antiguo imperio, se diluyeron los títulos y los privilegios, es decir que, a partir de ese momento, todos los rusos eran iguales, y se abolió la propiedad privada. Se aceptó la igualdad entre hombres y mujeres, se legalizó el matrimonio civil y se separó a la Iglesia del Estado. Se implantó la utilización del calendario gregoriano y de una nueva organización de seguridad del Estado, la Cheka, la cual reprimía a los antirrevolucionarios. Por último, se convocan elecciones y se forma una asamblea constituyente, mientras el Consejo de Comisarios del Pueblo gobernaba el Estado. Los bolcheviques quedaron segundos en las elecciones legislativas, y con estos resultados, Lenin, desconforme, cerró la asamblea y la sustituyó por los que se habían hecho cargo del Estado durante ese periodo. Estos últimos, junto al Congreso de Soviets, se convirtieron en los principales gobernantes. En contraposición a este nuevo gobierno, surgiría el llamado Ejército Blanco, liderado por antiguos generales zaristas, quienes se enfrentarían en una guerra civil al Ejército Rojo, comandado por Trotsky. Este enfrentamiento concluiría con la victoria de las tropas del Ejército Rojo, provocando así la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1922, la cual duraría hasta 1991. Stalin, tras la muerte de Lenin en 1924, entró en conflicto con Trotsky, debido a que ambos eran posibles sucesores de su legado. Stalin terminó consiguiendo el puesto, contando con el apoyo de Kamenev y Zinoviev. De esta manera, impondría un gobierno totalitario, socialista y sangriento, el cual llevaría a Rusia a ser una de las principales potencias mundiales en materia económica, tecnológica y militar.